Imaginemos por un momento una calle completamente vacía, a las 3 de la madrugada. El escenario perfecto para un dilema. Exacto. El semáforo de peatones está en rojo. Miramos a la izquierda, luego a la derecha. O sea, no hay cámaras a la vista, no hay ni rastro de un coche de policía en kilómetros a la redonda. Y, bueno, cruzamos. Claro, total, porque nadie nos ve. Eso es. Esa sensación casi universal de que si no hay una mirada externa, parece que la infracción simplemente no existe. Y fíjate que esto esconde un secreto oscurísimo sobre cómo funciona realmente nuestra brújula moral. Es que es fascinante, porque desmitifica por completo esa idea tan reconfortante que tenemos de que, bueno, de que nacemos con una ética inquebrantable de serie. Ya, la típica idea del ángel y el demonio en el hombro desde la cuna. Efectivamente. Y este análisis muestra que, en su nivel más básico, nuestro comportamiento está anclado a mecanismos de supervivencia muchísimo más primitivos de lo que nos gusta admitir en voz alta. Yo estoy segura de que a más de uno le va a sorprender. Sin duda. Y por eso, el objetivo de este análisis a fondo de nuestros documentos de hoy es entender exactamente qué pasa dentro de nuestras cabezas con el sentimiento de culpa. Uf, la temida culpa. Sí, la culpa. Vamos a sumergirnos en un texto del autor Hernando Bernal que examina el psicoanálisis de Sigmund Freud. Se enfoca específicamente en lo que él llama la angustia frente al superyo. Un concepto denso pero revelador, desde luego. Totalmente. Porque la misión aquí es entender de dónde viene realmente esa vocecita interna que nos carcome, ¿sabes? Y por qué llegamos a sentirnos enfermos de culpa por cosas que, a ver, que ni siquiera hemos llegado a hacer. Es una locura si lo piensas. El recorrido de hoy nos va a llevar desde ese miedo instintivo a ser castigados por el entorno hasta una de las paradojas éticas más contraintuitivas del ser humano. A ver, ¿a qué te refieres exactamente? Pues a por qué las personas que más se esfuerzan en ser virtuosas y en cumplir todas las normas son, paradójicamente, las que construyen las prisiones mentales más crueles para sí mismas. Madre mía, qué fuerte suena eso. Vale, vamos a desgranar esto. La base de la que parte Bernal en sus textos es que, al principio de nuestro desarrollo, la conciencia de culpa no tiene nada de filosófico, no. Nada en absoluto. Cero filosofía. Se reduce a lo que el texto denomina angustia frente a la pérdida de amor. O sea, renunciamos a nuestros impulsos primarios única y exclusivamente por el miedo a enfrentarnos a una autoridad externa. Exacto. Es una reacción pura y dura. Y leyendo esto, me viene a la mente una analogía clarísima. Es como el conductor que va por la autopista pisando el acelerador a fondo, disfrutando de la velocidad y rompiendo el límite sin ningún tipo de remordimiento. Vamos, lo que vemos todos los días en la carretera. Ya ves, pero de repente, a lo lejos, ve el cartel amarillo de un radar de tráfico. Y ahí cambia la cosa. Pega un frenazo en seco, agarra el volante con las dos manos y de pronto pone cara de ciudadano ejemplar. O sea, frena y respeta las normas puramente porque ha visto el radar. Claro, no por civismo. Exacto. La moralidad ahí es simple y llanamente instinto de conservación ante la multa. Si sabe que no hay cámara, acelera. Es una analogía perfecta. Porque, a ver, en el contexto del desarrollo humano temprano, la multa a la que nos enfrentamos es precisamente esa pérdida de amor que menciona el texto. Que suena un poco a película romántica, pero no va por ahí, ¿verdad? ¿Qué va, qué va? Es vital entender que amor aquí no tiene ninguna connotación romántica ni poética. En las primeras etapas de la dependencia infantil, el amor de los cuidadores es literalmente un escudo protector. Un escudo vital, claro. Eso es. Un niño pequeño depende de esa autoridad externa para obtener alimento, para tener refugio y seguridad básica. O sea que perder ese amor no es una simple tristeza emocional de «ay, ya no me quieren». Es un peligro de muerte inminente. Literalmente, supervivencia pura. Si el niño, no sé, rompe algo para divertirse y hace enfadar a los gigantes que le dan de comer, pues queda desprotegido ante un mundo hostil. Claro, su lógica es, si me porto mal, me dejan solo. Y por eso se porta bien, reprime ese impulso de morder o tirar un jarrón al suelo solo para mantener contento al proveedor y garantizar que, bueno, que no será abandonado ni agredido. Esa es la motivación subyacente, sin duda. La renuncia a la satisfacción pulsional, a esos impulsos, se hace únicamente para no perder ese escudo. Mientras la autoridad está presente vigilando, el sistema funciona. Como el radar. Eso es, funciona bajo esa lógica de causa y efecto externo.
El problema analítico, digamos, surge cuando observamos que los seres humanos adultos sienten una culpa asfixiante estando completamente solos en una habitación vacía. Claro, sin radares y sin gigantes que les den de comer. Exactamente, sin ningún riesgo real de perder protección física externa en ese momento. Entonces tiene que haber un mecanismo psicológico por el cual pasamos de frenar ante el radar visible en la autopista a sentir auténtico terror en un garaje vacío a oscuras. Y ese salto es la clave de todo. Porque no es que un día alguien se levante por la mañana y decida conscientemente, venga, voy a ser mi propio policía a partir de hoy. El texto habla de un proceso de interiorización. Pero, a ver, yo me pregunto cómo el psiquismo humano llega a coger esa figura externa, se la traga y la instala ahí dentro. Pues mira, el mecanismo de interiorización es básicamente una maniobra de anticipación defensiva. Anticipación defensiva, vale. O sea, ante la angustia constante de que la autoridad externa pueda retirar su amor en cualquier momento, el niño intenta recuperar el control. Para no vivir con ese estrés, supongo. Efectivamente. Para evitar la sorpresa terrible del castigo y el abandono, el niño se adelanta. Absorbe las reglas y la severidad de esa autoridad y empieza a aplicárselas a sí mismo. Ah, qué listo. Oh, qué trágico, según se mire. Las dos cosas. Es como si la psique dijera, antes de que tú me juzgues y me dejes indefenso, ya me juzgo y me castigo yo solito. Y al internalizar esta prohibición es cuando surge lo que Freud bautizó como el superyo. El famoso superyo. Sí, el vigilante pasa a vivir de forma permanente en nuestra propia estructura mental. Ya no hace falta que esté fuera. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque claro, una vez que el vigilante está instalado dentro de tu cabeza, las reglas del juego cambian drásticamente, ¿no? Por completo. Un radar en la carretera o un padre en el salón de casa solo ven la acción física. Ven si aceleras el coche o si tiras el jarrón al suelo. Claro. Ven lo que haces, no lo que piensas. Pero el superyo, al estar integrado directamente en la mente, tiene acceso a todo nuestro código fuente. El texto subraya que nada queda oculto para él. Ni un solo pensamiento. Y esto es brutal, porque castiga tanto al que realiza la acción como al que simplemente la desea. Exacto. A ver, un momento. Si el simple hecho de desear saltarse una norma se iguala y se castiga con el mismo nivel de culpa que hacerlo de verdad, es un juego totalmente amañado. Es una trampa, sí. ¿Cómo va a salir alguien ileso si pensar en robar un banco se castiga mentalmente igual que entrar a robarlo de verdad? Pues es que es un tribunal donde la presunción de inocencia mental directamente no existe. Cero. ¡Qué agobio! Es que en la etapa de la autoridad externa que decíamos antes, la renuncia a los impulsos físicos era suficiente. Si cruzabas los brazos y te quedabas quietecito, el policía externo veía que cumplías y seguía su camino. Claro, mientras no toques nada, todo bien. Eso es, la autoridad exterior se conforma con el acto en sí. Pero el policía interno, el superyo, sabe que por dentro te mueres de ganas de pisar el acelerador. O sea, pensar en atracar un banco un martes por la tarde tirado en el sofá se condena internamente con la misma severidad que ir con un pasamontañas a la sucursal. Tal cual. Es un sistema diseñado para que el sujeto pierda siempre. O sea, la simple tentación ya es un delito para nuestra mente. Lo fascinante aquí es que esa trampa es inherente a nuestra biología. A ver, los instintos, los deseos más agresivos o egoístas persisten. Y persisten porque forman parte de la naturaleza humana, no se pueden apagar con un interruptor mágico. Ya, no somos robots. Exacto. Y como esos deseos no pueden esconderse ante el ojo escrutador del superyo, pues surge un nuevo y temible nivel de angustia. ¿Que ya no es el radar? Ya no. Ya no es el terrar a que nos quiten el amor desde fuera, sino el miedo al castigo implacable que nos infligimos desde dentro por el mero hecho de tener instintos. Madre mía. Y claro, la renuncia a la acción, el no hacerlo, pierde su valor apaciguador porque el deseo sigue ahí, latiendo, y el superyo lo está detectando constantemente. O sea, convierte la propia naturaleza humana en una condena constante. Somos nuestros propios carceleros, de máxima seguridad. Una prisión sin muros. Pero a ver, si este sistema de vigilancia interna es tan sofocante y genera tantísima neurosis, la evolución tiene que tener un motivo de peso para haberlo desarrollado así, ¿no? Evidentemente, la naturaleza no hace nada al azar. Porque llevar a un juez tan cruel integrado de fábrica parece una desventaja enorme para simplemente disfrutar de la vida y ser feliz. Para ilustrar cómo la mente humana construyó esta cárcel interna, Bernal nos remite a una secuencia temporal evolutiva que propuso Freud,
que es fundamental para entender la magnitud de este problema. A ver, un viaje en el tiempo. Sí, hay que imaginar los albores de la civilización. Una estructura social muy, muy primitiva y bastante violenta que Freud denomina la horda primitiva. Vale, la horda primitiva. En este escenario hipotético, el grupo está dominado por una figura central, el padre primordial. O sea, entiendo que un líder alfa que impone su voluntad por la fuerza pura y dura. Totalmente. Un tirano brutal que acapara todos los recursos, desde la comida hasta la reproducción, y exige obediencia absoluta. En ese primer momento evolutivo, los demás miembros del grupo reprimen sus propios impulsos única y exclusivamente por el terror físico a la agresión de ese padre primordial. Si le llevan la contraria, se juegan el cuello. Exacto. Si despiertan sus celos o desafían su autoridad, se enfrentan a la aniquilación total. Así que la renuncia pulsional en ese momento es terror puro, miedo a morir. Supervivencia de manual. Pero el gran hito, el momento clave que define la psique humana moderna, ocurre cuando esa figura externa de autoridad violenta se instaura en el interior de los individuos. Y esto ocurre para mantener la supervivencia del grupo a largo plazo, para poder convivir. O sea, ese tirano primitivo de la tribu coge las maletas y se muda directamente al interior de nuestra mente. Exactamente. Se interioriza. La autoridad externa se internaliza y se transforma en lo que Freud llama angustia de la conciencia moral. ¡Wow! La severidad del superyo moderno, esa voz crítica que nos machaca sin piedad hoy en día, es simplemente la continuación, el eco directo de la severidad de aquella antigua autoridad externa. Hemos sustituido al tirano con el garrote por un tirano psíquico. Literalmente. Fíjate, es como llevar a un patriarca cavernícola permanentemente cabreado y armado con un garrote, viviendo de alquiler gratis en nuestro cerebro. Y sin pagar fianza. Totalmente, o sea, estamos en el mundo moderno. Imagínate, en la cola del supermercado, rodeados de pantallas y tecnología. Pero si fantaseamos con colarnos porque tenemos mucha prisa, ese patriarca prehistórico levanta el garrote psicológico y nos aplasta con un sentimiento de culpa totalmente desproporcionado para la situación. Un castigo brutal por querer saltarte la cola. Es que usamos un software de supervivencia de la Edad de Piedra para navegar por pequeñas frustraciones cotidianas de hoy en día. Es una imagen muy gráfica y muy real. Si conectamos esto con una perspectiva más amplia, con el desarrollo de la sociedad, Freud está describiendo básicamente el precio estructural de la civilización. ¿El peaje que pagamos? Eso es. El paso de esa horda primitiva a la mente civilizada implica un intercambio drástico. Cambiamos el miedo constante a que nos ataquen o nos maten físicamente en el mundo exterior por el miedo perpetuo a nuestra propia conciencia moral. Ganamos por un lado y perdemos por otro. Exacto. Ganamos seguridad externa. Creamos leyes, ciudades pacíficas, orden social. Pero el coste es que el mundo interior se vuelve infinitamente más hostil. Al interiorizar al tirano, la acción y la simple intención se igualan. Y las dos cosas se castigan por igual. Efectivamente, desencadenando en ambos casos una necesidad inevitable de castigo interno, simplemente para equilibrar la tensión del superyo. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque esto nos lleva al núcleo verdaderamente trágico de esta teoría. Al meollo de la cuestión. A la situación de quienes realmente intentan jugar con las reglas de este sistema tan opresivo. Si tenemos a este juez implacable dentro que iguala el deseo con la acción, ¿qué ocurre con aquellas personas que se esfuerzan día tras día por ser absolutamente impecables? Las personas buenas. Las buenas, sí. Quienes reprimen sistemáticamente todo pensamiento incorrecto y cumplen cada norma a rajatabla. ¿Cuál es su premio? Pues es ahí donde el análisis de Bernal revela algo verdaderamente sombrío sobre la condición humana. Freud define esta dinámica como una inmensa desventaja económica en la implantación del superyo. Desventaja económica. ¿Suena a términos de contabilidad? Y lo es, a su manera. En el psicoanálisis, el término económico se refiere a la distribución y el manejo de las fuerzas psíquicas, o sea, la energía de nuestras pulsiones. Vale, una especie de contabilidad de la energía mental. Así es. La desventaja radica en que la rentabilidad de portarse bien, entre comillas, se desploma por completo. Ya no sale a cuenta ser bueno.
Exacto. Antes de la internalización, la abstención virtuosa, o sea, portarse bien, tenía una recompensa clara e inmediata. Si reprimías tu impulso, asegurabas el amor y la protección de la autoridad. El balance era positivo. Negocio redondo. Pero bajo el dominio del superyo, reprimir los instintos ya no genera ese alivio ni esa seguridad. Una desdicha que amenazaba desde afuera, como perder el amor o el garrotazo, se ha transformado en una desdicha interior permanente. Madre mía, qué perspectiva. Es que la tensión de la conciencia de culpa se instala de forma crónica, sin importar cuántas buenas acciones se realicen, porque el sacrificio de los impulsos físicos ya no compra la indulgencia del tribunal interno. O sea que cuanto más te esfuerzas por ser virtuoso, cuanto más obediente eres, más duro te castiga tu propia mente. Es una crueldad. Pienso en una analogía. Alguien que se obsesiona con limpiar su casa de forma compulsiva. Un buen ejemplo. Cuanto más friega y desinfecta cada rincón, no es que obtenga más paz mental disfrutando de lo limpio que está todo en el salón. Al revés. Se vuelve esclavo de la limpieza. Exacto. Su nivel de exigencia se vuelve tan delirante que una mota de polvo microscópica que antes le habría dado igual, le parece ahora intolerable y le provoca una ansiedad insoportable. Eso es. Al intentar purgar todo deseo oscuro de la mente, la conciencia moral se vuelve hipersensible a cualquier estímulo natural. Esa imagen de la casa inmaculada encarna a la perfección la gran paradoja que aborda el texto. Es decir, ¿por qué razón la conciencia moral de los sujetos más obedientes alcanza niveles de severidad tan crueles? Es que no tiene sentido aparente. Pero lo tiene. Fíjate que no es casualidad que históricamente figuras consideradas santas o de extrema virtud se describieran a sí mismas, con auténtico terror, como los peores pecadores imaginables. Claro, porque la tensión de mantener la casa sin una sola mota de polvo o la mente pura agota mentalmente y hace que vean suciedad entre comillas en sus propios instintos humanos básicos. Exacto. Y esto plantea una pregunta importante, porque detrás de esto hay un mecanismo energético fundamental que aporta el psicoanálisis. Nos obliga a entender que la ética psíquica no es una simple suma matemática, donde las buenas acciones van restando culpa. No es sumar y restar. ¿Qué va? Al reprimir constantemente deseos e impulsos naturales para ser buenos, esa energía instintiva no se evapora mágicamente. La energía ni se crea ni se destruye. Efectivamente. Las pulsiones reprimidas se acumulan en el sistema. Y aquí viene el giro verdaderamente perverso. El superyo absorbe esa energía reprimida y se alimenta de ella. Oh, wow. Se apropia de la agresividad que el sujeto no expresa hacia el exterior y la utiliza como arma contra el propio yo. O sea que el juez interno se vuelve más fuerte y más agresivo, precisamente con la energía de los instintos que nosotros logramos reprimir. Es un círculo vicioso de manual. Un círculo alimentado por la propia virtud, ¿sí? La culpa crece de manera abrumadora, no porque la persona haga más cosas malas, para nada, sino porque el deseo reprimido es constante, y eso proporciona un combustible inagotable a un superyo que ejerce su tiranía de forma cada vez más rígida. Pila. Menudo panorama mental hemos dibujado hoy con este texto de Hernando Bernal. Es intenso, desde luego. Haciendo una recapitulación rápida para consolidar un poco todo esto que hemos hablado. Hemos explorado cómo el sentimiento de culpa no nace de un sentido moral elevado, de la filosofía, sino de la supervivencia pura y dura. El instinto animal más básico. Todo empieza frenando ante el radar para evitar el castigo externo y mantener ese escudo protector del amor. Eso es la base. Luego, en un intento por anticiparnos a ese peligro, nos tragamos literalmente a la autoridad y creamos el superyo. Que se queda a vivir con nosotros. Y este tribunal interno, que viene equipado con el garrote de la horda primitiva, nos vigila constantemente, igualando el simple hecho de fantasear con una falta a cometerla realmente. Pensarlo es hacerlo, para el superyo. Y nos condena a una tensión donde, y esta es la paradoja, cuanto más intentamos portarnos bien y reprimirnos, más poder le damos a ese juez interno para que nos castigue simplemente por tener impulsos humanos. Básicamente, hemos documentado la transformación del miedo a la agresión física externa en una autoagresión psicológica crónica. ¿Qué definición más certera? Al pacificar nuestro comportamiento exterior para poder encajar en la civilización, convertimos nuestra propia mente en un estado policial. Y esto deja una reflexión enorme, fíjate, si lo conectamos con nuestro entorno actual, que está llenísimo de presiones por todos lados. Totalmente aplicable hoy en día. Si entendemos que el superyo se vuelve más sádico cuanta más energía reprimimos,
Explica perfectamente epidemias modernas como, no sé, el agotamiento emocional crónico o el famoso síndrome del impostor. Es que encaja a la perfección. Personas que se exigen ser el empleado perfecto que nunca se queja de nada, el padre o la madre intachable que nunca, jamás, pierde la paciencia. Y terminan completamente aplastados por la culpa de siquiera desear descansar un rato o huir de todo. Les puede la culpa por querer respirar. La teoría de Freud nos lanza una advertencia clarísima. La cultura de la pureza moral y la perfección absoluta, esa obsesión tan actual por limpiar de polvo cada rincón de nuestra mente, no es el camino hacia la tranquilidad ni de broma. Más bien lo contrario. Intentar ser santos internamente es, de hecho, la receta de construcción para la cárcel psicológica más opresiva que existe. Así que, quien nos escuche, la próxima vez que mira a izquierda y derecha en ese semáforo vacío a las 3 de la madrugada y sienta el latigazo de culpa solo por pensar en cruzar, sabrá muy bien quién es el tirano antiguo que está levantando el garrote en su cabeza. Una perspectiva que, sin duda, nos invita a mirar nuestras propias autoexigencias con muchísima más compasión y quizás con un poco menos de obediencia ciega a esa voz interior. Una invitación totalmente necesaria para dejar de alimentar al carcelero que llevamos dentro. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje por los entresijos del psicoanálisis, el superyo y la culpa. Hasta la próxima inmersión en nuestro análisis a fondo.